Gloria a Dios, aleluya. Hoy damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente dando palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que siempre levanta, que da aliento de vida, palabra que siempre nos da fuerzas para seguir adelante con Dios. Hoy le doy gloria a Dios porque estamos vivos y permanecemos todavía en la roca fuerte que es Jesucristo, permaneciendo siempre en la voluntad de Dios y permaneciendo siempre sirviéndole con diligencia a Dios. Aún estamos aquí siempre buscando la presencia de mi Padre, buscando la presencia de Dios en todo momento, porque es necesario buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Aún vamos a leer el Salmo 6 para la gloria de Dios. Y esta palabra le he puesto como título, En paz con Dios. En paz con Dios. Esto es algo importante, estar en paz con Dios, a cuentas con Dios, todos los días de nuestras vidas. Aprender a buscar a Dios en todo momento. Decía Isaías 26:9, por mientras permanezca el Espíritu de Dios, lo buscaré de madrugada, de noche, en todo momento buscaré de Dios. Hoy estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gloria y honra, Señor, porque has puesto un corazón voluntario y un ánimo voluntario para buscarte en todo momento, para que esta palabra caiga en mi vida, que caiga en mi corazón esta simiente y que tú la hagas crecer día con día. Hoy abro mi entendimiento y abro mi corazón para que fluyan estas aguas y sea saciada mi alma, sea saciado mi ser, porque tú has dicho en tu palabra que nos sacarás del hoyo cenagoso, aún nos sacarás, Padre, de aquel lodo que nos hunde día con día y nos pondrás en roca fuerte, aún nos mantendrás siempre avivados y fortalecidos. Que esta palabra que ha caído en mi vida sea para mí, Señor, ministrada propiamente por ti, Padre. Pon palabras en mi boca tuyas para poder llevar este mensaje. Ponernos en paz siempre contigo, Padre. Ponernos en paz en tu presencia, en todo momento de nuestro caminar, pidiéndole a Dios siempre, que siempre nos sustente, que siempre nos fortalezca, que siempre nos dé fuerzas, que nos dé aliento de vida, que nos dé motivos de agradecer, como hoy este día, que nos das vida para glorificarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, para decirte que te amamos, Padre, porque tú eres nuestro aliento de vida. Porque tú eres el que nos ciñe, Padre, de fuerzas todos los días. Hoy vivimos agradecidos porque hemos visto tu grande poder, tu grande amor hacia nosotros. Amanecemos siempre con fuerzas, Padre, dando gloria a Dios por todo. Aún en lo bueno y aún en lo malo bendecimos tu nombre. Aún en las carencias y en la abundancia bendecimos tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre. En el nombre donde doblarán toda rodilla, aún toda lengua la declarará que tú eres el único Dios que ministra, el único Dios que gobierna, el único Dios que aún con su justicia juzgará a vivos y a muertos. Por eso estamos aquí, Señor, siempre sustentándonos del maná del cielo, esa comida, Padre, que nos sacia nuestro ser. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos es para ti. Lo hacemos aún con diligencia. Lo hacemos siempre con amor, Padre, sirviéndote solamente a ti, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Aún podemos sentarnos. Podemos aún decir gloria a Dios los que estamos viendo este video, para poder decirle a Dios cuánto es el amor que tenemos hacia ti, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que harás todavía. Aún podemos decir que hoy en día todas las iglesias deben de estar avivadas, todas las iglesias, no porque hayan sido cerradas en todo el mundo, debemos de estar dormidos. Es cuando más debemos de buscar de Dios. Es cuando más debemos de clamarle a Dios. Es cuando más debemos sujetarnos a Dios. Porque hoy en vez de avivarnos, mucha gente se enfría. Mucha gente se desanima. Mucha gente desmaya.
Pero ¿por qué no busca la presencia de Dios? ¿Por qué no se pone a cuentas con Dios mismo? ¿Por qué no está en paz con Dios? Aún dice la palabra de Dios en el Salmo 6, gloria a Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Asimismo nosotros todos los días debemos de clamarle a Dios. Debemos de decirle que jamás nos reprenda con su enojo, que nunca nos castigue con su ira. Más bien estar en paz con Dios todos los días. Si le vas a llorar a tus problemas, mejor llórale a Dios. Si le vas a llorar a tu enfermedad, mejor llórale a Dios. Si vas a tener siempre ese desmayo por tus angustias y tus aflicciones, mejor clámale a Dios todos los días. Porque es necesario estar en paz con Dios. Aún sabemos que Dios va a escuchar tus ruegos. Dios va a escuchar tus oraciones. Aún va a escuchar tu gemir. Aún secará tus lágrimas de tu rostro. Aún Él mismo te consolará. Aún Él mismo te sanará. Pero solamente es cuando tú te pones a cuentas con Dios. Aún debemos de pensar que cada palabra que llega a nuestra vida es por el proceso que hemos pasado continuamente. Al que Dios ama, Dios mismo lo castiga. Aún Él abre la llaga, pero Él mismo la sana. Él también venda nuestras heridas. Por eso dice, bienaventurado al que Dios castiga. Pero por eso debemos de ponernos a cuentas con Dios todos los días de nuestras vidas. Debemos de pensar que cuando tú estás a cuentas con Dios, Dios te va a bendecir con sustento, con salud, aún con fuerzas y fortaleza, para que sigas caminando día con firmes pasos hacia Dios. No te preocupéis por lo que esté pasando ahorita en el mundo. Hay muchas tempestades, hay muchas tribulaciones, hay muchas enfermedades. Pero aún de todas las aflicciones, Dios ha prometido en su palabra que de todas de ellas nos sacará Dios. No podemos angustiarnos, más bien pongámonos a cuentas con Dios. Por eso le puse el título de esta palabra, En paz con Dios. En paz con Dios. ¿Cuánta gente no está turbada hoy en día? ¿Cuánta gente en las iglesias que en vez que estén avivados, fortalecidos, los ves desanimados? Los ves cansados físicamente y espiritualmente, porque no buscan la presencia de Dios, porque no están en paz con Dios mismo. Por eso mismo dice la palabra de Dios, mi alma está turbada, oh Jehová. El salmista David sabía que le estaba pidiendo misericordia en tiempo de prueba. ¿Cuántas personas cuando pasamos pruebas no nos ponemos en paz con Dios? Es cuando más debemos de ponernos a cuentas con Dios. Es cuando más debemos de pedirle a Dios. Es cuando más debemos de llorarle a Dios. Por eso cuando estamos en pruebas, mucha gente no se pone en paz con Dios. Se turba su alma. Aún caminamos sin dirección. ¿Cuánta gente no necesita escuchar palabra de Dios? ¿Cuánta gente no necesita saber que Dios lo ama?
Hoy en cuanto estuve en Luisiana, mucha gente se me acercaba porque yo hablaba mucho de Dios. Mucha gente tenía comezón en el oído, buscando una palabra de aliento, una palabra que los sustente en sus vidas. Porque no hay quien ya predique la palabra en las calles, en los trabajos. Ya no hay quien hable de Dios. Todos están turbados, cansados, desanimados, porque no están en paz con Dios. Por eso mismo, si nos vamos a la palabra de Dios, en Job, gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Pueden sentarse, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Job. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Job 22. Del 21 al 30 dice la palabra de Dios. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el impotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecido habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos estarás librado. Serás librado totalmente. ¿Cuánta promesa hay cuando tú estás en paz con Dios? Job lo sabía, que era necesario estar en paz con Dios. Estas palabras de Job es cuando estaba realmente abatido Job. Pero él sabía realmente que el ponerse a cuentas con Dios traía grandes beneficios a su vida. Así nosotros mismos, como él dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿Cuánta gente del mundo hoy en día no tiene paz por lo mismo? Hay tantas dificultades ahorita, aflicciones. Aquí en Estados Unidos ha aumentado mucho el brote del coronavirus. Bastante brote. Bastante gente enferma. Bastante gente muriendo. Pero nadie en busca de Dios. Nadie le clama a Dios. Todos están preocupados, turbados. Están totalmente caminando sin dirección, porque el único camino que nos lleva a estar bien es estar en paz con Dios. Debemos de buscar a Dios en todo momento. No podemos turbarnos. El estar en paz con Dios trae beneficios, porque dice que el omnipotente te hará que te edifiques en Él. Aún tendrás más oro que tierra. Tu trabajo te abundará. Tu trabajo te saciará porque te pones a cuentas con Dios. Cuando dice que tú estás en paz con Dios, serás edificado porque cada fuerza que viene de Dios, Él te la aumenta doblemente. Aún nosotros somos carne y nos cansamos todos los días. ¿Quién no se cansa de trabajar? Yo vengo de trabajar de Luisiana, tengo un mes por allá casi, y yo digo, gloria a Dios por todo. Por eso no hemos estado en paz ahorita, pero con Dios, ministrando palabra en nosotros mismos todos los días, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos cubra. Por eso es necesario estar en paz con Dios, porque tu casa, tu hogar será edificada cuando estás en paz con Dios. Tus hijos no serán cortados, tu esposo no será cortado, tu esposa no será cortada, porque estás en paz con Dios. Por eso mismo es grande beneficio el estar en amistad con Dios.
cuánto beneficio. Aún decía el salmista David en el Salmo 103, Él sana tus dolencias, Él sacia de bien tu boca hasta que te rejuvenezcas como las águilas, porque estás en paz con Dios. No podemos ministrar palabras si no estás en paz con Dios. No podemos caminar en paz cuando no podemos estar en la presencia de Dios. Necesitamos buscar siempre de Dios en nuestras vidas. Buscarlo en todo momento. Aun cuando salgamos de nuestros hogares, orar y pedirle a Dios, aguárdame, Señor. Me pongo a cuentas contigo, me pongo en paz contigo, porque de única manera de vivir es la tuya, Señor. Viviendo con diligencia, sirviéndote a ti, Señor. Por eso mismo te ruego que aún me aguardes, que aguardes a mis hijos, a mi hogar, a mis padres, a mis hermanos, siempre quebrantándote ante Dios, pidiéndole siempre a Dios cobertura. Pero lo más importante es ponerte a cuentas con Dios. Pedirle a Dios que te cubra en todo momento. Hoy la gente ya no quiere salir. Está espantada, turbada. Porque la enfermedad es una enfermedad de muerte. Pero de muerte de aquel que no cree en Dios. Porque Dios es vida y vida en abundancia. Cuando estás en paz con Dios, no habrá plaga que te toque, ni la muerte misma te tocará, porque Dios está contigo. Por eso debemos de estar siempre cimentados en su palabra. Hay tanto beneficio al estar en paz con Dios. Y lo sabía Job. Por eso Job, aún más adelante, ahí mismo en la palabra de Dios, dice en el Job 23, del 1 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job era tan elocuente en lo que decía. Siempre decía que él esperaría hasta la muerte, pero esperaría en Dios. Por eso él buscaba a Dios de una manera tan grande todos los días. Job, aún en su gemido, en su clamor, sabía que era una prueba, pero jamás dudó de Dios. Jamás. Por eso él preguntaba, ¿quién me diera el saber dónde está Dios? Hasta allá iría a su silla a buscarlo, a clamarle, a quebrantarme, a decirle que me sane, a decirle que me levante y a ponerme a cuentas con Dios. Por eso es necesario pedirle como muchos siervos que están en la palabra, así como el salmista David. De día y de noche eran sus lágrimas de pan, pero buscaba de Dios. Así como Elías se quebrantaba porque buscaba de Dios también. Así como Abraham, su amigo de Dios, también se quebrantaba. También nosotros mismos. Porque es necesario decir, ¿dónde hallaré a Dios? ¿Dónde lo hallaré? Pero aún dice más adelante, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Y pregunta, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Dios está atento a nuestros ruegos. Dios está atento a nuestras súplicas. En vez de contender Dios contigo, Dios te consuela, Dios te conforta, Dios te sana. Dios te levanta. Dios con su obra la cuida. Dios ama su obra. Nunca contendrá con ella porque somos carne. No nos podemos igualar con Dios porque somos carne realmente. Dios lo ha dicho en su palabra. No mantendré mi enojo para siempre, ni para siempre contendré con mi obra, porque mi obra es polvo. Dios lo sabía. Por eso dice aquí, no, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él
y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, porque al que Dios ama lo prueba en fuego, lo purifica, lo vuelve hermoso como el oro, pero más valioso que este. Tenemos que ser probados día con día, porque Dios conoce nuestros caminos, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso es necesario estar a cuentas con Dios desde el pensamiento y con el corazón siempre. Él conoce nuestro andar. Y aún dice la palabra de Dios: mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré del mandamiento de sus labios. Nunca me separaré. Nunca. Son palabras fundamentales en un siervo de Dios. Fundamentales. Jamás me apartaré. Jamás me apartaré de Dios. Como decía el salmista David, mi carne anhela tu presencia, Padre. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así Job en ese momento decía: no me apartaré de ti, Padre. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo cambiará? Cuando Dios determina algo en ti, no hay nadie que lo cambie. Si Dios dice este justo, al justo lo va a levantar. Si Dios dice a él lo voy a sanar, lo sana por completo. Si Dios dice a él lo voy a mantener en misericordia, Dios va a tener misericordia para siempre con él. Porque nadie puede cambiar el pensamiento de Dios. Nadie puede contender con Dios. Dios determina nuestras vidas. Como siempre lo hemos dicho en diferentes predicaciones, Dios determina nuestras vidas. Y aquí mismo Job lo dice con sus palabras. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó e hizo. Así es Dios de grande. Así es Dios de grande. Por eso mucha gente que ahora nos ve predicando, nos ve siempre fortalecidos en espíritu, dirán: ¿de dónde cobran fuerzas? ¿De dónde están viniendo esas fuerzas para ellos? Ellos antes eran pecadores, mas somos pecadores todavía, pero arrepentidos de corazón. Pecadores que pedimos siempre clemencia, misericordia ante Dios, porque nos ponemos en paz con Dios siempre, pidiéndole que tenga siempre el amor hacia nosotros. Yo soy pecador, pero ese pecador arrepentido, hablando de un Dios y sus grandezas que ha hecho en mi vida, como aquel endemoniado de Garadeno que dijo: ve y publica mis grandezas. Asimismo yo publico lo que ha hecho Dios en mí, porque me he puesto a cuentas con Dios, me he puesto siempre a sus pies con diligencia, buscando su presencia, manteniendo siempre apegado en mi corazón sus mandamientos, pidiéndole a Dios. Por eso somos señalados. Pero aún así nosotros no nos podemos desanimar a dar palabra de Dios. Porque hay mucha gente que ve en nosotros grandes bendiciones. Porque tenemos un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que renueva, un Dios que sana, un Dios que dice: yo determiné tu vida y tu vida va a ser para que me sirvas a mí. Por eso estamos aquí, sirviéndole con gozo a Dios, con diligencia, con un corazón voluntario, con un ánimo voluntario todos los días, y esperando siempre en la respuesta de Dios, esperando siempre estar en paz con Dios. Aún dice Isaías 55:6, buscad a Dios por mientras pueda ser hallado. Búscalo y lo hallarás. Pídele y Él te dará. Aún toca y Él te abrirá la puerta. Porque al que llama, se le responde. Al que pide, se le da.
y al que toca se le abre. Así es ese Dios que yo amo, a ese Dios que glorifico, a ese Dios que siempre enaltezco con mi corazón y doblo rodillas por los que amo todos los días. Aún le pido por mi esposa todos los días que la mantenga avivada y fortalecida. A mí mismo, que me tenga misericordia, que me tenga amor siempre. Porque todos los días, gracias a Dios, salgo a trabajar con la presencia de Dios, pidiéndole que su presencia vaya conmigo, porque estoy en paz con Dios. Aún dice más adelante, Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Dios nunca deja nada a medias cuando estás en paz con Él. Él cuando comienza la obra, Él la termina. Por eso Job sabía que aún pasando su prueba, él tenía aún que esperar en Dios. Él iba a determinar e iba a acabar lo que tenía que hacer con él. Por eso dice más adelante, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el impotente, porque yo no fui cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Job siempre puesto en la presencia de Dios, siempre. Aún decía, de oídas había oído a Dios, mas ahora mis ojos lo han visto, y mi Redentor vive para siempre, y en él esperaré. Aún llegará mi muerte, afirmaré mis pasos hacia él, porque él siempre buscaba de Dios. Él siempre estaba sometido. Él jamás dijo algo contra Dios. Aún pasando su prueba, él sabía que al ponerse en paz con Dios, él tenía que salir en victoria. Por eso nosotros mismos, cuando estamos en nuestros trabajos, debemos de ponernos a cuentas con Dios, para que Dios nos prospere, para que seamos los que siempre busquemos de Dios, los que seamos luz en el mundo. Aún dice cuando vengan, ahí viene el hermano Luis, gloria a Dios, siempre avivado, fortalecido, con gozo, porque así debemos de estar siempre, que seas la luz delante de muchos, que seas aquel que siembre la palabra, que seas aquel que da avivamiento, que habla de las proezas de Dios, que habla lo que ha hecho Dios en tu vida realmente. Debemos de permanecer y ponernos a cuentas con Dios. Por eso es necesario siempre buscar de Dios. Aún pase lo que pase, debemos de estar continuamente buscando de Dios, esperar en Dios. Por eso mismo, estas palabras de Job eran las que determinaban realmente su vida, las que les decía a Dios, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Nadie determina tu vida, solamente Dios. Y como siempre lo hemos dicho en todas las predicaciones, nuestro carro no tiene reversa, siempre hacia adelante, extendiéndonos hacia el blanco perfecto, que es Jesucristo, permaneciendo en la vid verdadera. En la vid que hallamos vida, hallamos sustento, fuerzas, fortaleza día con día. No me cansaré de publicar las maravillas de Dios en mi vida. No me cansaré de hablar de Dios, porque Dios es la esencia de mi vida hoy en día. Por eso mismo hemos compartido tanta palabra, porque todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas hasta el día de hoy, hemos visto cómo cada uno de nosotros ha sido levantado con grande propósito. Hoy nuestro ministerio va creciendo día con día en la presencia de Dios, manteniéndonos siempre avivados. Pero como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios
En 2 de Timoteo 4:2 dice la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así nosotros, ¿a cuánto nos ha levantado Dios? ¿A cuánto Dios nos ha restaurado y renovado y determinado en nuestro ministerio? Muchos estamos aquí sentados y Dios nos ha dado el don de evangelizar, el don de dar su palabra. Y mucha gente está dormida todavía. Hoy muchas iglesias están pasivas totalmente. Aún hablaba con un predicador la semana pasada y me decía, no hubo avivamiento, hermano. No hay avivamiento de la gente. Gloria a Dios. La gente está dormida en las iglesias. No hay quien clame, no hay quien ore a Dios. Pero ¿quién ha dicho que va a haber un avivamiento por parte de la iglesia? Hoy hay avivamiento por parte del mundo. Hay gente que se acerca, que no conoce de Dios y quiere conocer de Dios. Debes de llevar la palabra. Debes de decir que Dios es grande y de grandes maravillas en tu vida. Que te ha restaurado, que te ha levantado con grandes dones para poder llevar su palabra. Por eso mismo hoy siempre debemos de llevar esto en nuestro corazón. Que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Porque nosotros debemos de entender que cada prueba, cada aflicción, cada proceso tiene un propósito en Dios. Y no es que tú busques a Dios en las iglesias. Busca a Dios en todo momento. En tus hogares, en tu trabajo, en tu escuela. Donde quiera que vayas, lleves la presencia de Dios. Hoy el mundo está pasando tiempos proféticos. Las iglesias están cerradas. Aún la pandemia está en aumento. Y aún yo te digo, iglesia, ¿hasta cuándo vas a despertar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a poner a cuentas con Dios? ¿Hasta cuándo le vas a clamar a Dios que te perdone? ¿Hasta cuándo le vas a decir a Dios que tenga misericordia por ti, por tu hogar, por tus hijos? Es cuando más debemos de clamar. Es cuando más debemos de pedir y ponernos a cuentas con Dios todos los días. Es necesario seguir a Dios. Hoy hay que estar agradecidos. Como siempre les digo, véanse entre ustedes mismos, están vivos. Hoy amanecieron, abrieron los ojos. Vivan agradecidos con Dios todos los días. Vean las maravillas que hace Dios. Nos dio sustento este día. Nos dio fuerzas. Nos dio fortaleza. Ves a tu alrededor, ves a tu padre, a tu madre, a tu hermano, vivos. Hay mucha gente que está padeciendo hoy en día. Hay mucha gente que está en hospitales, en cementerios, enterrando a sus muertos. Pero hoy nosotros tenemos vida. Y donde hay vida hay esperanza en Jesucristo. Por eso es necesario tomar en cuenta la reconciliación con Dios, puesta por Jesucristo. Hemos sido comprados con un precio caro, pero un precio que valió la pena cada vez que recuerdo esa palabra, que hemos sido comprados por la bendita sangre de Jesucristo. Porque Dios ha puesto en nosotros un don, el don de la reconciliación por medio de su Hijo. Piensa lo que ha hecho Dios en tu vida.
Toma en memoria todas las cosas. Aún en lo presente, toma en memoria lo que ha hecho Dios en tu vida. Aún lo que seguirá siendo Dios, porque dice que la postre es mejor todavía. Debemos de pensar que todo lo que vamos a pasar siempre es con un grande propósito para Dios. Pongámonos a cuentas con Dios siempre. Pidámoslo a Dios, clamémoslo a Dios. Jamás te canses de clamarle a Dios. Busca a Dios en todo momento. Y los que escuchan este video, les agradecemos día con día en compartir la palabra, en compartir todo lo que es de Dios. Y aún seguiremos en este camino. Y aún los que tienen el ministerio, aún de predicador, de evangelizador, aún de lo que tú tengas, el llamado, cúmplelo. Porque Dios te va a pedir cuentas de eso. Gloria a Dios. Aún nosotros vivamos agradecidos por este día. Porque Dios nos ha tomado en cuenta para poder decirle, te amamos, Señor, en todo momento. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones de lo alto. Gloria a Dios. Bendiciones.